la entrevista de hoy nos acompaña una vez más, es ya un habitual de este programa, don Fernando Sobrino Nogueira, para hablarnos de impuestos, experto fiscal, responsable de esa área en Colón Abogados. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Julio, ¿cómo estás? Vamos a hablar de impuestos, tú siempre lo analizas desde un punto de vista muy jocoso, curiosamente, pero bueno, hay cosas que hay que comentar. El 31 de diciembre hubo variaciones, primero se modificó el gobierno, hubo elecciones antes, y el nuevo gobierno introdujo medidas importantes, modificaciones importantes, que me gustaría que nos analizases, nos comentases en esos 3 puntos que traes preparados para hoy. Cuéntanos, ¿por dónde quieres empezar? Pues intentaré enfocar la reforma en la incidencia que tiene esa reforma, digamos, en el ámbito inmobiliario, ¿no? Para centrarnos un poco en el te lo agradecemos, si no... Sí. Por eso digo. El caso es que el 31 de diciembre sale un Real Decreto Ley 20/2011 que modifica profundamente algunos aspectos que van a afectar a todo el mundo, Y en el ámbito específicamente inmobiliario, lo primero que podemos comentar es que se modifica y se eleva el impuesto sobre bienes inmuebles, que es lo que, digamos, coloquialmente la gente conoce por la contribución urbana, ¿vale? La contribución. La contribución. El IBI, más conocido como contribución. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Entonces ahí pues se eleva, se incrementa el tipo del IBI sobre la ordenanza fiscal municipal. Es decir, ese impuesto lo fija cada uno de los ayuntamientos, digamos, con una horquilla que se le permite en la ley para legislar sobre el tipo de gravamen que afecta a esos inmuebles, y lo que establece este Real Decreto es la subida de un 10% de esas ordenanzas fiscales. O sea, esa horquilla, digamos, se modifica... Sí, la incidencia concretamente, la incidencia de la subida del IBI en Vigo, ¿vale? Para centrarlo ya lo máximo. Esto va a suponer que se eleva un 10% el tipo de gravamen que afecta al IBI. Es decir... Un caso práctico. No es un caso práctico, es simplemente, no es que se suba el IBI un 10%, simplemente aplicar esto, sino decir que si al IBI se le estaba aplicando un tipo, pues el que fuese, el 1%, el 2%, pues se sube el 10% de ese 2%. Vale. Por lo tanto, aquellos ciudadanos que sean propietarios de inmuebles notarán en el recibo que van a recibir y a pagar entre los meses de septiembre y noviembre de este año, 2012, van a notar que además de la subida normal que pudiera tener, pues algún tipo de revalorización del inmueble o lo que sea, pues van a notar una subida que deberán saber que es achacable a este Real Decreto y que les va a hacer pagar más por sus inmuebles urbanos. O sea, primer coscorrón, Llevamos uno, que es que el IBI sube más o menos un 10% más la probable revalorización. 10% del tipo. Del tipo. Exactamente. Exactamente. Bien, esa es la primera modificación. En todo caso no va a bajar, ¿no? No. Vale. Por ahora no, por lo menos. Segunda modificación importante y que nos va a afectar a todos, en el ámbito inmobiliario y en todos los ámbitos. Se elevan los tipos marginales del impuesto sobre la renta. Es decir, todas las personas físicas que por definición están sujetas al impuesto sobre la renta, que son aquellas personas físicas que obtienen rentas, que ahora cada vez pues a lo mejor serán menos, pero en cualquier caso hay que decir que es todo el mundo, ¿no? En principio. Esperemos que se resuelva eso de que cada vez sea menos, ¿no? Sí, eso no lo digo con ningún... No quiero resultar gracioso con eso, ni mucho menos, ¿no? Pero van a experimentar una subida en su tipo marginal entre el 0,75 y el 7%. ¿Vale? Según la renta que perciban. Según la renta que perciban. Claro, esto se explica de la siguiente manera. Las rentas más bajas, aquellas que están por debajo de más o menos 17.000 euros, ¿vale?, van a experimentar una subida, por decirlo de alguna manera, del 0,75% en su tipo. Esto va a suponer que una persona, por ejemplo, que gana pues en torno a 12.000 euros, por decir algo, va a ver cómo paga 20,5 euros más de impuestos al año. 0,75... Me gusta que lo concretemos, 20 euros al año. Sí, pero para una persona que gana poco, o sea, que tiene un rendimiento, digamos, por decirlo de alguna manera, bajo, dentro de lo que es la escala del impuesto. Lamentablemente son la mayoría, o somos la mayoría de los que ganamos poco. Pero es que ese 0,75, que parece poco, a medida que va subiendo mucho. Y tiene dos visiones. Por un lado, las rentas más altas suben un 7%. ¿Cuáles son las rentas más altas según esto, según este Real Decreto?
pues son aquellas que superan los 300.000 euros, ¿vale? 300.000 euros, efectivamente son rentas muy altas, ¿vale? Esto quiere decir, esta subida del 7% del marginal supone que las rentas superiores a 300.000 euros van a estar en torno a una tributación del 52%, ¿vale? Pero también es cierto que estas rentas tan altas, ¿vale?, van a poder hacer una cierta planificación fiscal, o hay que intuir que puedan hacer una cierta planificación fiscal, que es muchísimo más difícil para estas rentas medias o bajas, ¿no? Por ejemplo, lo que se está hablando ahora en la prensa económica en los últimos días es que aquellos altos ejecutivos que reciben retribuciones muy altas están pensando en diferir su retribución 2 años, porque este aumento de impuestos tiene una vigencia de los 2 próximos años, es decir, ejercicios 2012 y 2013, con lo cual ellos posponen estas retribuciones para el año 2014 y no, en principio, van a ser afectados por esta subida. Y donde realmente van a estar, entiendo yo, perjudicados son aquellas personas que no van a escapar de la subida, que son estas rentas más bajas y sobre todo las rentas medias. Porque las rentas medias van a experimentar subidas que van a ir entre un 2 y un 6%, ¿vale? Que ya no es el 0,75%. Vale, con lo cual, para que nos hagamos una idea, una persona que gana un sueldo o obtiene rentas de otro tipo de rendimiento que no sea del trabajo, en torno a 30.000 euros, va a experimentar una subida de impuestos de 250 euros más o menos. Y 250 euros ya empezamos a hablar. Ya no son 20. Exacto. Entonces, ¿a quién afecta esta subida de entre el 0,75 y el 7? Pues a 3 tipos de rentas. A los rendimientos del trabajo, a los rendimientos de alquileres, ¿vale?, rendimientos de capital inmobiliario. Importante para este programa. Por eso. Y a las actividades económicas, a los rendimientos de actividades económicas, que también puede haber algún espectador interesado relacionado con la actividad inmobiliaria de alquileres, que es una actividad económica distinta al rendimiento de capital inmobiliario. En cualquier caso, esos van a estar afectados. Pero, por otro lado, cuidado, porque esto afecta también a todo el mundo en otro sentido, que hay otra subida dentro del mismo impuesto sobre la renta, que son las rentas del ahorro, van a experimentar una subida en torno al 2 y el 7%, según la cuantía. Y esta subida va a afectar, como decía, a aquellas rentas que van a la base imponible del ahorro, que son, digamos, rendimientos de capital inmobiliario, dividendos, intereses, etcétera, etcétera, que están un poco fuera del ámbito del programa, pero afecta también a las ganancias patrimoniales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que vaya a vender un inmueble en los años 2012 y 2013 va a experimentar una subida de en torno al 2 y al 7%, ¿vale?, en el pago de esa ganancia patrimonial. En concreto, ¿qué supone esto? Pues lo que antes pagaba el 19 pasa como mínimo a pagar el 21, ¿vale? Y aquellos que pagaban antes como máximo el 21 se van a ver en la tesitura de que se van a aproximar a un tipo del 27. Con lo cual, sin tener grandes rentas, si lo que se produce en el año 2012 y 2013 es una ganancia patrimonial muy alta, cuidado, porque esa ganancia patrimonial en estos 2 años va a pasar del 21 al 27, o casi el 27, porque no es exactamente así, pero bueno, para que nos entendamos. Me gustaría que precisases lo de la ganancia patrimonial. No es que se pague el 20 y tantos % de la venta de un inmueble, no, sino de la ganancia que haya experimentado ese inmueble desde su adquisición. Exacto, hasta la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición. Eso es lo que se llama ganancia patrimonial, teniendo en cuenta que valor de transmisión y adquisición son conceptos a matizar, son conceptos jurídicos, pero para que nos entendamos, el precio de venta menos el precio de compra, la diferencia es la ganancia patrimonial, y eso va a tributar en torno al 21 y al 27%. Correcto. ¿Vale? ¿Y la tercera cuestión que nos querías hablar? Y la tercera cuestión que os quería hablar es de algo que también afecta a muchísima gente, que es la recuperación, atención, con efecto retroactivo para el año 2011. Es lo bueno de esta conversación. ¿No viene la parte buena de la conversación? Sí, esta es la parte buena, agradecida. Ya me gusta. De la deducción por adquisición de vivienda. ¿Vale? Se va a volver a poder deducirse por adquisición de la vivienda habitual. Los contribuyentes vamos a poder deducirnos por la adquisición de la vivienda habitual con 4 pinceladas que voy a decir. Con un límite de 9.040 euros de inversión al año,
es decir, que todo lo que te gastes a mayores o todo lo que inviertas en la adquisición de vivienda a mayores de esos 9.040 euros, pues no va a entrar en la deducción, por lo tanto es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? Con un tipo de deducción del 15%, con lo cual, invirtiendo 9.040 euros, que es el máximo, al 15%, dará una deducción máxima de casi 1.350 euros. Atención, por contribuyente. Que es considerable. Que es muy considerable. Y atención, por contribuyente, es decir, que un matrimonio que tiene rentas los dos, van a poder hacerse esta deducción en cada una de las dos rentas. Puede llegar a un máximo redondo de 2.600. Exactamente, de 2.700, exactamente, casi. Vale. Entonces, eso ya es importante, la deducción. Matiz. Van a poder hacerlo por las inversiones realizadas en la adquisición de vivienda en 2011, lo cual durante todo el año 2011 se nos fue negando. Es decir, yo estuve en este programa hablando de la deducción en vivienda y diciendo que estaba limitada para todos los que habían adquirido la vivienda con anterioridad al 2011 y para aquellos que dentro del 2011 la hubieran adquirido pero que no tuvieran rentas superiores a 24.000 euros. Bueno, pues todas esas limitaciones desaparecen y ahora todo el mundo, incluido en el 2011, van a poder deducirse estas cantidades. La memoria de la agencia tributaria estima que esta deducción puede costarle al Estado en torno a 4.500 millones de euros, que es una pasta. Que se quedarán en el bolsillo del contribuyente. Que teóricamente se quedarán en el bolsillo del contribuyente. Fernando. Y una cosa más, solo una cosa más. También se recupera la deducción por cuentas ahorro vivienda, por las cantidades que metemos en las cuentas ahorro vivienda, pero dos cosas. Funciona el límite de 9.040 euros exactamente igual y otra cosa muy importante, esto no afecta a la declaración del 2011, será a partir del 1 de enero del 2012. Y ya está. Y ya está, casi nada. Bueno, pues agradecerte muchísimo una vez más tu presencia aquí. Ya eres un habitual y cada vez queremos que seas más habitual, o sea que estoy encantado de ser. Te recibiremos próximamente cuando tú tengas un poquito de tiempo. Y a ustedes, pues nada, agradecerles una vez más su atención prestada a este programa, citarles para la próxima semana. Será el programa número 24 de Bolsa Inmobiliaria. Muchas gracias.